Bueno, amados, Shabbat Shalom, bienvenidos todos a nuestro estudio de Parashá Shemot, número 13 del ciclo de la Torá, y la encontramos precisamente en Shemot o en Éxodo 1, verso 1, al capítulo 6, verso 1. Y para todos nosotros que sabemos y aquellos que no saben, empezamos el segundo libro de la Torá, que trae por nombre siempre el libro de la Torá. Es su primera parashá, en este caso es Shemot, y la primera parashá significa nombres, nombres. Y encontramos en ella, en nuestro primer pasuk, versículo, precisamente esto que dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con sus familias, cada uno entró con sus familias. Lo primero que nosotros aprendemos aquí es que definitivamente Hashem cumple su palabra. Hashem cumple su palabra. Tengamos esto siempre en nuestra mente, en nuestro corazón. Hashem siempre va a cumplir su palabra. Y este texto nos lo muestra. ¿Por qué? Porque debemos recordar cuál fue la promesa que Hashem le hizo a Abraham. Abraham, ¿cuál fue la promesa que Hashem le hizo a Abraham? Tu descendencia será esclava en tierra ajena. Fue lo que Hashem le dijo a Abraham. Y vamos a mirar el texto más en detalle, que está en Bereshit 15, verso 13, para que por favor lo leamos. Yahweh dijo a Abraham: has de saber que tus descendientes serán forasteros en la tierra extraña. Los esclavizarán y oprimirán durante 400 años. Amén. Has de saber que los van a esclavizar durante 400 años. Pero después de esta esclavitud, yo los escucharé y los sacaré con brazo fuerte de Misraim. Es lo que Hashem le dice a Abraham. Y si nosotros traemos esto a nuestra realidad, jóvenes, chicos, pequeños y grandes, es una realidad que estamos viendo implícita en nuestros tiempos. Implícita en nuestros tiempos. Hashem está empezando a avivar el fuego en el corazón del hombre y está empezando a sacar a su pueblo de Misraim. Y no lo habíamos visto así. ¿Y qué sucede aquí? Aquí en nuestra parashá encontramos un sinnúmero de temas, muchísimos temas. Entonces encontramos primeramente un nuevo personaje, conocido como Moshe Rabbeinu, delante del pueblo. Moshe Rabbeinu, ¿cierto? ¿Y qué sucede con Moshe? Moshe es el que acompaña al pueblo en un sinnúmero de facetas por las que él vive. Podemos ver que en la Torá, a diferencia de Bereshit, Génesis, cuando vemos los otros libros, en todos nos hablan de Moshe. Y en todos vemos a Moshe como personaje. Solo en Bereshit no. Pero en Shemot, en nombres, lo empezamos a ver a él. Y él empieza a tener un sinnúmero de facetas en donde empieza a conducir al pueblo y lo forja con Hashem de acuerdo a lo que él desea y quiere. Y esto sucede definitivamente en un periodo o en un tiempo en el que podemos observar cómo Hashem trabaja con el hombre. Mirando Hechos, capítulo 7, verso 23, nos da esta aclaración. Cuando Moshe tenía 40 años, decidió ir a visitar a los israelitas porque eran de su propia nación. De pronto vio que un egipcio maltrataba a un israelita. Sin pensarlo mucho, defendió al israelita y mató al egipcio. 40 años tuvo que vivir Moshe, restando los par de meses que tuvo con sus padres. Prácticamente 40 años vivió como egipcio. 40 años. No sé si ustedes se habían fijado esta parte, pero definitivamente vemos que aquí sucedió algo.
¿Qué fue lo que sucedió? Que Hashem empezó a hacer un cambio drástico en el corazón de Moshe. Que la chispa divina del Eterno hace que el hombre retorne a las raíces, a su verdad. Que la chispa de Hashem, sin importar la circunstancia, la situación, hace que en ti la Torah de verdad no se olvide. Y vemos cómo la palabra de Hashem se cumple aquí, porque no está en los cielos para que digas quién lo va a bajar. No está en las profundidades del mar para que me digas quién va a sacarlas de la profundidad. Está en tu corazón. Y Moshe es la prueba en este éxodo, o Shemot, nombres, donde él dice: yo he puesto mi nombre en ti. Y empieza tú a mirarte, porque Hashem ha puesto el nombre en ti. Tú eres uno de esos. Tú eres uno de esos. Y recordemos qué sucedió con Moshe. Moshe venía del linaje de Leví. Sus padres, tanto su padre como su madre, eran Leví. Eran Leví, ¿cierto? ¿Y qué significa Leví? ¿Qué significa Leví? Leví significa el que une a los suyos. Leví, el que une a los suyos. Pero para que él necesitara y para que él pudiera comprender su esencia, miremos aquí la importancia hasta inclusive de los nombres, la importancia, porque eso hace parte de la esencia del hombre, la esencia del hombre como ser humano, la importancia del nombre. Aquí vemos que Leví, el que une a los suyos, el que los atrae, el que une a los suyos, y empieza a necesitar Moshe un sinnúmero de cosas, y las cosas que necesita Moshe empezar a trabajar en él, ¿saben qué es? Salir de la condición física y también espiritual, o llamada Misraim o Egipto. Él necesitaba salir de la condición de egipcio, necesitaba tener una transformación de vivir 40 años como egipcio a pasar a vivir como el que une a los suyos. Y aquí podríamos decir: pero somos tan pecadores que ¿será que Hashem sí se fija en nosotros? ¿Será que el Eterno nos puede ver a nosotros? Y hacer eso, que nos una, que nos acerque. Pues vamos a mirar 1 Corintios, capítulo 1, verso 27 al 31. Dice: antes lo necio del mundo escogió el poderoso para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió el poderoso para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió el poderoso, y lo que no es, para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Mas de él son ustedes en el Mesías Yeshua, el cual no ha sido hecho por el poderoso sabiduría y justificación y santificación y redención, para que, como escrito, el que se gloria, gloriesen en Yahweh. Amén. Hubo algo que me inquietó muchísimo, y no fue esta semana, sino un par de semanas atrás, y lo pude en su momento comentar con alguien así muy brevemente. Y muy seguramente nuestra parashá nos está hablando al corazón para que nosotros comprendamos eso. Y es que vemos que definitivamente nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Nadie. Y Hashem llama desde donde tú no te imaginas. El Eterno puede sacar al hombre de donde nosotros no nos imaginamos, para que cumpla el propósito que Él desea que el hombre cumpla. Y esto es lo que le sucedió a Moshe.
Moshe, que no era un hombre muy perfecto, de hecho le había quitado la vida a un egipcio, ¿cierto? Y sale huyendo. Hashem lo llama a él, lo llama para que traiga libertad a su pueblo. Y aquí vemos que definitivamente el Creador, eres quien tiene el control y el que conoce la profundidad de tu corazón. Pero tú solo necesitas algo. ¿Sabes qué es lo que necesitas? Que en medio de esa imperfección tú permitas que Hashem se glorifique en ti. Si tú no abres tu corazón, si a veces el orgullo o el ego te es tan grande que no te permite abrir el corazón para que Hashem en medio de esa imperfección trabaje en ti, empieza a revisarte. Porque esto es lo que Moshe hizo. Reconoció delante de Hashem. Algunos textos dicen, pero es que yo soy incircunciso de lengua. Reconoce delante de Hashem que definitivamente tú y yo lo necesitamos más que nunca todos los días de nuestra vida, para que Él trabaje en medio de esa imperfección y nos haga perfectos, porque Él es perfecto, nosotros no. Pero si dejamos que Hashem obre en nuestra vida, Él va a cambiar, Él va a quitar, Él va a transformar, porque Él es el que creó, Él es el que formó la tierra, Él de sus labios salió todo para hacer la transformación. ¿Sabían ustedes que Hashem hizo algo maravilloso con la zarza? A los ojos del hombre no hay una zarza que no se encienda y no se consuma. Pero a los ojos de Hashem, Él puede hacer eso material, eso que lo toman los ojos del hombre y dice es materia que puede pulverizarse y desaparecer en las manos de Hashem. Él puede hacer que la zarza nunca sea consumida, porque Él es el creador y Él puede dar la chispa divina para que esa chispa divina permita que siempre se mantenga con vida. Y es lo que necesitamos nosotros en nuestro corazón, que el Señor encienda el fuego de nuestro corazón y que no deje que el corazón se consuma, sino que el fuego se mantenga con el corazón, para que Él, que conoce lo material, tome eso material y lo transforme con su poder sobrenatural y haga algo glorioso alrededor de nosotros. Esto es lo que necesitamos nosotros. Miremos Shemot 2, verso 14. Él contestó, ¿quién te hizo jefe y gobernador sobre nosotros? ¿Quieres matarme como mataste al egipcio? Moshe se asustó y pensó, ¿así que el asunto ahora se sabe? Si hay alguien que nos conoce a la perfección, es nuestra familia. Y aquí va la pregunta que yo me hice un par de tiempo atrás. Si hay algo que acongoja nuestro corazón, si hay algo que en nuestro caminar siempre busca, es apaciguar el caminar y el mostrar el shalom del Eterno en la familia que tenemos nosotros. Y es eso lo que a veces nos aflige el corazón y lo que nos achucharra, podríamos decir, porque de una u otra forma, cuando más queremos mostrar la paz, la tranquilidad, la serenidad del Eterno en nuestras vidas para con nuestros seres queridos, se levantan como se levantaron contra Moshe y le dicen, ¿quién eres tú para ser juez sobre nosotros? Podríamos escuchar a algunas personas que en ocasiones nos dicen, ¿usted tan pecador? ¿No se acuerda cómo era que le gustaba salir de fiesta? ¿Cómo era que le gustaba salir a vivir tomando? ¿Cómo era usted de grosero, que siempre se expresaba mal? ¿Y usted quiere ahora ser juez mío? ¿Decirme que yo me estoy portando mal? Tranquilos, a Moshe le sucedió. A Moshe le sucedió. Cuando se presenta para ayudar a sus hermanos, siendo él un egipcio, sale y ve la aflicción de sus hermanos
y dice, ¿qué es lo que sucede aquí? Y le quita la vida al egipcio. Después sus hermanos le dicen, ¿y tú cómo vas a venir a juzgar cuando tú haces las cosas tan bien mal? Lo que a veces no comprendemos es el actuar con el que a veces se hace. En los tiempos de Faraón, en los tiempos de Egipto, había una condición que Faraón puso frente a las parteras de los hebreos, y era que cuando tuviesen un hijo, tenían que arrojarlo al Nilo para que muriera. Pero si hubiese una niña, la niña tenía que vivir. ¿Saben qué hacían los egipcios en ese tiempo? Cuando los hombres salían a trabajar en sus fuertes trabajos y todo esto, muchos egipcios de la época, soldados, y lo vemos en una guerra, aprovechaban para meterse a las casas de ellos, tomar a las mujeres y violarlas. Cuando esta película está abierta a los ojos de Moshe, porque ve que uno de sus hermanos es el afectado, Moshe, ¿qué hizo? Le quitó la vida. Le quitó la vida. Y el pueblo, a ver a Moshe, la figura egipcia, va a decir, ¿cómo vas a ser tu juez si tú estás con ellos? ¿Por qué? Porque en los tiempos de Faraón, la justicia no era correcta. En nuestros tiempos, en los tiempos donde Faraón está de pie en este mundo, la justicia no es correcta. No es correcta. Hemos visto noticias en los casos de China, cómo siguen a los hombres que buscan llevar la palabra de Hashem, aunque no conozcan al Dios de los hebreos, no lo vean de esa forma, quieren llevar una palabra de aliento para este pueblo, y el Estado le ha cortado sus vidas. Estos que deberían servir y trabajar para guardar la moralidad dentro del pueblo, se ha levantado para aplaudir lo inmoral, lo perverso. Y esto es lo que sucedía en los tiempos de Moshe. Y podemos ver que nuestra vida ha aflorado y ha tenido un cambio. Y yo me pregunté cuando estudiaba, bueno, y Moshe, ¿cómo fue su proceso? Estos 40 años salió, estuvo con su suegro, trabajó, llegó como egipcio y salió como su esencia. Recordemos la esencia del pueblo. Joseph le dijo a sus hermanos, cuando estén al frente de Faraón, ustedes dirán, hemos sido pastores de rebaño. Siempre hemos tenido el oficio de ser pastores. Hashem necesita desligar al Moshe egipcio, traerlo de nuevo a su esencia de servidor, para después luego él mostrársele a Moshe. Tú has tenido que salir de una esencia egipcia, empezar a sufrir y a caminar por este proceso para ser transformado y que Hashem te muestre de nuevo como ese ¿qué? Pastor que debe ser, como ese servidor de Hashem. Y a veces acá creemos que unos son muy ancianos, otros están término medio, o sea, son un poco inconstantes, maduritos, pero a veces niños. Y otros dicen a veces es que son muy niños. Y otros dicen, no, es que no sirvo porque no estoy 100%, tengo una limitación. Y en muchas facetas, todos dicen mucho y al final no dicen nada. Y Hashem muestra allí y le dice, tú has hecho todas estas cosas que no son correctas, que no han sido bien enfocadas, que no han actuado bien a los ojos de aquellos que quieren legislar, pero ante los ojos de Hashem tú estás siguiendo una tradición milenaria del pueblo. Me inquietó mucho algo, y es cuando Moshe es encontrado en las aguas. Ese texto, cuando Moshe es encontrado en las aguas. Y la hija de Faraón
que estaba entre este río, encuentra a la cesta y una de sus reacciones es, este es un hijo de los hebreos. ¿Cuánto tiempo estuvo Moshe con sus padres? La Torá nos muestra, nos dice 3 meses. Como levitas conocían la orden de acuerdo a lo que Hashem había hecho en los tiempos de Abraham y lo que había ordenado. Muy seguramente Moshe estaba circuncidado y cuando lo vieron dijo, este es de los hebreos. Me inquietó mucho esto y empecé a mirar y resulta y pasa que los egipcios, porque en nuestros tiempos los egipcios también siguen parte de la línea de Abraham, salvo que en este tiempo los egipcios hacían algo un poco diferente. Y lo diferente que era, que presentaban a sus hijos cuando tenían 12 a 13 años y en el momento que presentaban a sus hijos delante de todo Egipto o delante de los faraones, era que los circuncidaban. Y hacían su ritual dependiendo que al Dios correspondiente. Y aquí podemos ver un poco, entre bambalinas, un poco de una u otra forma cuando vemos la circuncisión de Ismael. Y él va ligado a esta línea, que es donde sale hacia la parte de Egipto y toda esta parte, y toma mujeres de allí. Y está esa costumbre. Cuando presentaron a Moshe, pues no le pudieron hacer nada. Por eso, aquí hay una diferencia. Aquí hay una diferencia. Y la diferencia nos la muestra Hashem con sus propias palabras. Y esa diferencia puede ser tú y puedo ser yo. Hashem ha empezado a caminar y a mostrarte los caminos de Él en ti. Y Él empezó a forjar en ti una nueva criatura. Nueva criatura es. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Y Moshe, que sale a pastorear el rebaño de su suegro, se le aparece Hashem en una zarza, hace lo sobrenatural en medio de lo natural. Él ha hecho lo sobrenatural en medio de tu naturalidad y a veces no lo ves. Y envía a Moshe, pero para enviar a Moshe, Moshe tuvo que hacer ¿qué? Prestar oído, escuchar, estar atento a su voz. Y Moshe muestra allí su parte humana. No soy muy experto para hablar. No soy muy diestro para poder hablar. Y Hashem le dice, tranquilo, ¿cómo debo presentarme yo delante de ellos? Hashem te muestra un tiempo donde vas a tener que trabajar, un tiempo donde vas a tener que cambiar, un tiempo donde tú te vas a tener que perfeccionar. Y en ese tiempo, los que están alrededor tuyo van a empezar a morir cada vez más a su humanidad, como el pueblo murió al primer Moshe, que lo veía egipcio, y después lo empezó a ver hebreo. Y cuando lo vio hebreo, Hashem le dijo a Moshe, diles que yo soy, les dice. Chicos, adolescentes, Hashem te dice, diles que yo soy, les dice. El yo soy está hablando a sus corazones. El yo soy que habló a nuestros antepasados, a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, nos dice en estos tiempos, yo soy, diles, diles. La palabra de Hashem tiene poder. Hashem le está diciendo a Moshe, diles, habla, habla, habla. Necesitamos hablar.
Necesitamos hablar de esta verdad. Necesitamos hablar para que yo soy, ellos que lo han escuchado y empiecen a ver en su corazón, en su vida, que Hashem dijo, diles que yo soy, empezará a ser transformados en ellos. Así que cuando te sientas un poco presionado, porque crees que no eres muy perfecto y que tú eres el único culpable y el único que tienes los errores y por culpa tuya ha sucedido todo lo que ha sucedido y todo es tuyo, tranquilos. Moshe lo padeció. Tuvo que recorrer el desierto más tiempo que el pueblo. Uno de ida cuando escapó y uno de vuelta cuando retornó. Y cuando retornó por ese desierto, Hashem se glorificó, porque cuando él volvió a hablar a los suyos, ya no era Moshe, era Hashem con Moshe. Y esa es la diferencia que debemos hacer nosotros. Ya no podemos ser nosotros solos, ya no puede ser nuestra humanidad. Tiene que ir también Hashem ahí, el yo soy. Yo seré el que seré. Ese es el que tiene que empezar a caminar contigo. Y miremos Romanos 12, verso 1 al 2. Por lo tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Culto racional. ¿Qué significa culto racional? Primero es culto. Culto es relación o está relacionado con ceremonia o rito o tributo. Y racional quiere decir que posee razón, o mejor, que ajusta sus creencias, sus decisiones y su conducta a lo que se considera que está de acuerdo con las normas teórico-prácticas de la razón. Es decir, que se habla así de racionalidad teórica y práctica. Sinónimos de la racional son, un ejemplo podríamos decirlo lógico, es algo también coherente, fundamentado en razones y también razonable. Es decir, que el sacrificio tiene que ser inteligente, en contraste con los cultos ofrecidos mediante ritual y por fuerza. Es decir, que tu sacrificio debe ir con inteligencia, enfocado realmente en esa inteligencia espiritual, que ajusta y que se lleva de acuerdo a ¿qué? A la misericordia de Hashem. ¿Y saben algo? No son adaptables a este mundo. Moshe no fue adaptable a este mundo. Por más que él quiso ser el Moshe del mundo, no pudo ser el Moshe del mundo. 40 años en Misraim y no pudo ser el Moshe de Egipto. No pudo ser el príncipe de los faraones. Tuvo que ser el libertador de Am Israel. Por eso delante del pueblo es Moshe Rabbeinu, el que sacó con Hashem al pueblo de Egipto con mano fuerte. Y ese legado tiene que quedar en Oriana, en Johan, en Isabela, en Hannah, en David, en Suri, en Alesia, en Piero. Ese legado tiene que quedar en ellos. El legado de que por más que estemos en Egipto, no somos de Egipto, porque Hashem ha hablado a nuestro corazón. Y diles que yo seré, es el que los está llamando. Ese es el que los está llamando a ustedes. Ese es el que los está llamando a que salgan de ese pueblo. Del pueblo que quiere vender el mundo. Del pueblo que está mostrándonos
a flor, que definitivamente lo malo es lo que está correcto delante de los ojos. Y es muy bueno que recordemos un poco para tener este contexto de Moshe, de cómo él llegó a estar en medio de Faraón y su reino, ¿cierto? Y cómo a su vez nosotros podemos estar en este tiempo viviendo esto igualito y a veces no lo percibimos así. Y un primer punto podríamos decirlo, ¿saben cuál? Podría ser: cuídate de las sutilezas de Faraón. Cuídate de las sutilezas de Faraón. Y eso lo podemos ver en Shemot 1, verso 10. Dice así: ahora pues, seamos astutos para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Mientras que todos nosotros vemos a Faraón individualmente, Faraón nos ve a todos unánimemente. Mientras Faraón a nuestros ojos es visto individualmente, Faraón nos ve a todos unánimemente. Por eso el texto dice: procedamos pues astutamente con él, con el pueblo. ¿Saben ustedes que a veces tiene más unidad el Faraón que el mismo pueblo? Triste, pero real. Y Hashem envía a Moshe para enseñarle al pueblo su esencia, que ellos deben ser uno con Hashem. Y eso es algo maravilloso que nosotros necesitamos empezar a ligar, porque este mundo físico podríamos nosotros llamarlo como el mundo faraónico. Mundo faraónico. ¿Qué quiere decir mundo faraónico? Donde los soberanos son aquellos que buscan con sutileza envolver a él, o sea, al pueblo, pero también ¿qué? Apartarlos de Israel, dispersarlos. Cuando Faraón cautivó esto en su mente, él empezó a hacer algo. Los empezó a esparcir. Y nosotros hemos empezado a crecer con ese problema, con el problema de sentirnos esparcidos y de creer que con esa metodología de ser esparcidos tenemos más fuerza. Y no es así. Entonces podemos ver por un lado el espíritu, ¿cierto? Y por el otro lado, ¿qué? El espíritu de los apartados. Es un espíritu de adormecimiento que se ha levantado en el pueblo. El espíritu que le desliga el espíritu del hombre con el espíritu de Hashem, es decir, que los apartados están empezando a ser ¿qué? Engañados. Y la Torá nos dice: aún los escogidos serán ¿qué? Engañados. Aquellos que no se creen parte de él Israel, de el pueblo espiritual de Hashem, va a ser apartado, va a ser esparcido y por ende va a ser ¿qué? Engañado. Sutilmente Faraón en nuestros tiempos, ¿qué está haciendo? Esparcirte. Y me hice una pregunta, y la pregunta es: ¿cómo podríamos nosotros actuar frente a Faraón en unidad? Porque cuando Faraón cumple su cometido, que es esparcir o derogar, ¿y qué es derogar? Derogar es anular, abrogar, cancelar, decidir, suprimir o revocar. ¿Y qué nos muestra todo esto? Que al pueblo lo buscaron adormecer. ¿Para qué? Para que el pueblo
no tuviera la oportunidad de anular el yugo de Faraón, abrogar sus palabras, cancelar todos sus edictos, decidir por el pueblo? No, Faraón era el que tenía que decidir. ¿Suprimir qué? ¿El yugo? No, Faraón era el que ponía el yugo, y revocar. El pueblo nunca pudo revocar al Faraón. Y todo esto lo hizo ¿cuándo? Cuando los dispersó. ¿Por qué? Porque él sí los ve como uno. Nosotros no nos vemos como uno. En pocas palabras, Faraón divide para él tener el control de todo. Y cuando tú te divides, le ayudas a él, a que él siga cumpliendo su cometido. ¿Por qué? Porque tristemente hemos crecido con una mentalidad individualista. Y Hashem enseña que el pueblo debe ser Ejad. Yeshua dijo: Señor, Padre, que ellos sean uno contigo y conmigo, como yo he sido uno contigo. Un pueblo. Por eso, cuando hay alegrías en el pueblo, todos nos alegramos. Cuando hay tristezas en el pueblo, todos nos entristecemos. Cuando hay gozo en el pueblo, todos nos gozamos. Y aquí es donde está la clave y la esencia del pueblo de Hashem, en la unidad. Cuando mi hermano tiene una victoria, Baruch Hashem, me gozo con él. Me gozo con él. Cuando tiene aflicción y tristeza, mi corazón se acongoja por su tristeza y su aflicción. Y esto es algo que a veces nosotros no vemos. ¿Por qué a veces nosotros no vemos esto? Miremos la palabra dureza en hebreo. Parek. Y la palabra parek se divide en dos, ¿no? Pag, de boca, y rek o rak, suave o tierno. Nos habla la palabra. ¿Y qué nos da a entender esto? Nos da a entender que Faraón habla sutilmente, suave, pero con mucha dureza. Y cuando él habla suave, pero con mucha dureza, empieza a hacer algo en la acción del hombre y la mujer. Lo mentalizan para aceptar con naturalidad la esclavitud. Es lo que le sucedió al pueblo en los tiempos de Moshe Rabenu. Esto le sucedió al pueblo y lo vemos, porque en la parashá no lo muestra. Dice el verso 10, el verso 8, vamos a leer el verso 8. Verso 8 del capítulo 1 de Shemot. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey, que no conocía a Joseph, y dijo a su pueblo: he aquí que el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios, seamos ¿qué? Astutos, ¿cierto? Para con él, o sea, con el pueblo, no con el individuo, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestaran con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramsés. Es decir, que el pueblo, es decir, que a la mentalidad de Faraón trabaja con muchísima suavidad, pero también con muchísima dureza. Miremos Gálatas 5, verso 13. Dios los llama a ustedes a ser libres.
libres, pero no usen esa libertad como pretexto para hacer lo malo. Al contrario, ayúdense por amor los unos a los otros. En pocas palabras, Faraón muy efectivo. Muy efectivo el Faraón. ¿Saben qué está haciendo el Faraón hoy en día en nuestros tiempos? Está destruyendo la esencia del pueblo. Y cuando el Faraón destruye la esencia del pueblo, es decir, le muestra una libertad al pueblo desfigurada a los ojos de Hashem, empieza él a generar ¿qué? Victorias. Entonces ahí vemos muchas cosas. Ayer, el resultado de lo que Faraón ha hecho, mostrarle la libertad al pueblo y el pueblo hacer las cosas incorrectas delante de Hashem. ¿Por qué? Porque de esta forma Hasatán empieza a tener victoria. Y miremos otro puntico. Y ese otro punto es un falso acto de amor y bondad, o en hebreo se conoce como Gemilú Hasidim. Gemilú Hasidim. ¿Qué es esto? Un acto de amor o de bondad, pero en este caso es falso. Este Gemilú Hasidim. Shemot 2, verso 6. Abrió la canasta y vio al niño llorando, le dio lástima, sorprendida gritó: es un niño israelita. Sorprendida gritó: es un niño israelita. Muchos han creído y han pensado que la hija de Faraón hizo con Moshe Gemilut Hasidim, o sea, un acto de amor y de bondad, pero es necesario ver lo que sucedió después. Lo envió a otra casa. Esto te puede pasar con Faraón. Te puede transfigurar un amor, te puede transfigurar bondad. Muchachos, esto les puede pasar a ustedes. Faraón les puede transfigurar amor y les puede transfigurar bondad. Si aún al hombre adulto lo engaña, ¿cuánto más puede engañar el corazón del joven? Y es algo que está sucediendo en nuestro alrededor y es algo que le sucedió al pueblo. Ese acto de amor o de bondad fingido y que a veces lo tomamos y lo creemos con nuestros ojos cerrados, pero no es tan cierto. Miremos Romanos 16, versos 17 y 18. Queridos hermanos, les ruego que se fijen en los que causan pleitos en la comunidad. Ellos están en contra de todo lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de esa gente, porque no sirven al Mesías nuestro Señor, sino que buscan su propio bien. Hablan a la gente con palabras bonitas, pero son unos mentirosos y engañan a los que no entienden. Dominación dentro del pueblo de Hashem. ¿Por qué? Porque creen que el Faraón les dio o les hizo un acto de bondad y amor. Les dio o les regaló un acto de Gemilut Hasidim. Y muchos dentro de la comunidad contaminados, creyendo que es así. Y qué bueno es que nos cuidemos de las palabras suaves y lisonjeras que engañan a los ingenuos y que empieza a destruir sus corazones. ¿Por qué? Porque Faraón quiere ofrecer un paralelismo que a los ojos de Hashem es abominación. Y si entra la abominación dentro de la congregación de Hashem, la santidad de Hashem destruye la contaminación.
Y recordemos a Bilán y a Balac. Les proferían muchísimas maldiciones y ninguna de ellas entró. Porque cuando este profeta levantaba una maldición o deseaba levantar una maldición contra el pueblo, Hashem le convertía sus palabras en bendición. Pero cuando entró en el pueblo el acto, el deseo, la carnalidad de ver a las mujeres de esta tierra a sus ojos deleitosos, entró la destrucción. Y es algo de lo cual debemos cuidarnos absolutamente todos, para que Hashem no nos haga caer en el juego de las palabras que suaves y lisonjeras y engañadoras. Miremos 1 Corintios 5:11. Lo que quise decir es que no deben tener trato con ninguno que llamándose hermano se entregue a la prostitución, o sea avaro o idólatra, o maldiciente o borracho o ladrón. Con gente así ni siquiera comer juntos. ¿Saben qué necesitamos usar? Lo que Hashem nos ha dado. ¿Saben por qué caemos? ¿Por qué resbalamos? ¿Por qué vemos a veces los resultados alrededor nuestro y que no funciona? Porque no utilizamos lo que Hashem nos dio. Esto me confrontó. Y Moshe le dice al Eterno: Señor, pero ellos no me van a creer a mí, no van a creer mi palabra, que tú eres. ¿Cómo me voy a presentar? ¿Qué fue lo que Hashem le dio a Moshe? ¿Qué tienes tú en tu mano? Una vara. Arrójala al suelo. Se convirtió en serpiente. Tómala por la cola. Se convirtió en vara. Mete la mano al costado y sácala. ¿Qué ves? Lepra. Mete la mano al costado y sácala. ¿Qué ves? Y él limpia. Ese es el reflejo de tu vida. Toma tu vara. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué es lo que Hashem te ha dado como don y como talento que tú lo has dejado inerte y no lo has tirado para que se empiece a mover? ¿Qué es lo que tienes en tu mano que a veces tú la ves y está llena de lepra, pero que a los ojos de las personas, cuando tienes a Hashem en tu corazón, ellos te van a ver limpio? Y estas fueron las señales que Hashem le dio a Moshe. ¿Con qué? Con un instrumento con el cual él trabajaba. Tú tienes un instrumento, todos tienen un instrumento que Hashem ha sembrado en el corazón, porque el Eterno absolutamente a toda su creación la dotó para algo, para servir. Y cuando no sirves, cuando tú no actúas, cuando tú no evolucionas, sino que te quedas ahí estancado, estás inerte, muerto. Y aunque escuches y aunque veas muchas cosas, no va a pasar nada a tu alrededor. ¿Por qué? Porque tú no estás mostrando el poder de Hashem. Y Hashem usa a Moshe con sus dones y sus talentos para mostrar la verdad de él. Y tú necesitas mostrar la verdad en medio de los tuyos. Tú necesitas mostrar la verdad en medio de los tuyos. Miremos Shemot 4, verso 10 al 12. Entonces dijo Moshe al Eterno: Ay, Eterno, yo no soy hombre de palabra de ayer, ni de anteayer, ni aun desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo del hablar y torpe de lengua. Y el Eterno le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo el Eterno? Ahora pues ve, yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que vas a decir. Amén. Confianza. Somos escasos de confianza. Y ahí está el texto que dice: si tuvieras fe como un granito de mostaza, si tuvieras
emuná, si tuvieras confianza como un granito de mostaza, tú le hablarías, mira lo que nos dice la Torá, tú le hablarías a este monte, muévete, y el monte se movería. La vara de Moshe fue la parte simbólica para el poder tener firmeza, para el poder tener la firmeza y botarla al suelo, y que delante de los ojos de los hombres vieran que no era la acción de la vara, sino era la palabra de Hashem la que le daba más firmeza a él. Si te falta confianza, pídele confianza a Hashem. Pídele confianza a Hashem. Porque tú puedes hacer cosas maravillosas, no solo de las personas que te rodean, sino delante de los tuyos. Y ellos necesitan ver esas señales, las mismas señales que Moshe le mostró al pueblo y que en esta ocasión sus hermanos le dijeron, sí le habló Hashem. Por eso cuando un familiar tuyo esté enfermo, ¿sabes qué hagas? Pon tu mano sobre él y ora. Y en el nombre de Yeshua se levantará. Y él verá las señales de tu Dios y creerá. Porque en su corazón dirá, yo soy, te está llamando. Diles que yo soy, te habló a ti. Yo seré el que seré, te está llamando. Tus dones y tus talentos son la vara y son el testigo para que delante de los ojos de los hombres que no creen en ti, digan, yo seré, me ha llamado. Yo seré, me ha llamado. Y voy a leerles una nota textual y con esto termino. La nota dice, todo lo que necesitaba Moshe era ser Moshe. Todo lo que tú necesitas es ser tú. Tú, en esencia, tú, esa parte material. Lo que tú necesitas es ser tú. Sé tú mismo. Todo lo que necesitaba Moshe era ser Moshe. Todo lo que necesitamos cada uno de nosotros es ser nosotros, es nuestra mejor versión. Nosotros, respondiendo a los desafíos que nos rodean con las cualidades únicas que tenemos cada uno de nosotros. En pocas palabras, esta parashá se asocia a Moshe con la cualidad de Ahavá, humildad, en donde lo que Hashem desea de ti es humildad para que tú te dejes usar por Él y los dones y talentos dados a ti sean usados para que se refleje su poder sin los pretextos puestos por nosotros. En pocas palabras, Él es quien aún crea al mudo y al ciego, y de los cuales Él es quien te puede quitar a ti la mudez, o sea, el temor, el miedo o el hablar, y la ceguera que no te deja ver en ti que Hashem mora, está aquí morando contigo y puede mostrar por medio de ti su poder. Solo necesitas ser tú y no el egipcio. Sé tú, amado hermano, sé tú. La mejor versión que Hashem ha tomado es esta, en la que está aquí. Mira, mientras muchos están allá desenguayabándose, mientras muchos están trasnochados y haciendo lo que no tenían que hacer, Baruch Hashem, porque nosotros estamos aquí. Esta es nuestra mejor versión. Hashem está trabajando en esta versión, en esta. Esta es tu mejor versión. Sé tú, sé humilde, porque si tú te entregas delante de Hashem, reconociendo que eres imperfecto, con Él no vas a ser imperfecto, porque Él es perfecto en su esencia. Hashem es perfecto en su esencia. Él es Kadosh, santo, y si tú permites que su santidad more en ti, tú vas a mostrar las señales delante de los tuyos, y ellos van a poder ver el poder de Hashem y van a creer en el que dijo Moshe. Diles
que yo soy les ha hablado. Que Hashem nos ayude, que el Eterno obre en nuestro corazón para que Él nos llene, ¿saben de qué? De fidelidad, de amor, de humildad, y que nos dote de creer, de esa confianza que muchos necesitamos, porque a veces creemos que no está con nosotros y no lo vemos. ¿Saben por qué? Porque no hemos tomado nuestra vara para que Él la transforme y haga con nosotros como Él desee, en humildad. Amén.